Ok, bueno, vamos a empezar viendo el capítulo número 1, que se llama las definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. Ese es el primer capítulo. Iniciamos en la parte de la síntesis, que en este tema nosotros vamos a definir los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se van a identificar las características esenciales de cada enfoque y también se va a destacar que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por otro lado, se presentan en términos generales los procesos cuantitativos y cualitativos de la investigación. O sea, en este capítulo vamos a ver esos dos procesos, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Okay, ahora hago la pregunta, ¿quién me dice a qué se refiero cuando hablo de cuantitativo? Como de cantidad, todo. Cantidades, va. O sea, muy bien. ¿Y cualitativo? Calidad o cualidad. ¿Cómo? ¿No? Cualidad. Cualidad. Cualitativo, cualidad. Serían cualidades. Sí. Cuantitativos y cualitativo. Uno habla de cantidades, el otro habla de cualidades. Muy bien, Rosiver. Ahora, ¿cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos que se aplican para el estudio de un fenómeno, que a su vez son sistemáticos, críticos y también pueden ser empíricos. O sea, una investigación puede ser sistemática, de forma crítica o de forma empírica. O sea, ustedes saben, la serie de conocimientos, usted puede tener conocimientos académicos obtenidos en una escuela o bien lo puede aprender de forma empírica. ¿Sí o no? ¿Qué puedo aprender de forma empírica? Dígame un ejemplo de qué puedo aprender de forma empírica. Alguna actividad que realice yo de forma empírica sin saber realmente conceptualmente a qué se... Digamos como cualquier cosa, como alguien a cocinar, hacer algún deporte. Ajá, sería una actividad empírica. Realmente usted no sabe conceptualmente cada uno de sus puntos. O sea, yo puedo aprender a una pulpería, la parte realmente contable, ¿va? Porque en la pulpería usted sabe tanto lo que vende, así sale, y si tengo la ganancia, pues me está yendo bien. Y no precisamente yo llevo como conceptualmente un libro diario. O sea, si ustedes llevaran una empresa, tienen que llevar un libro diario, un libro mayor, un balance, registrar todas las salidas y todas las entradas. O sea, ustedes ya saben por qué deben de registrar todas esas entradas y salidas, porque deben tener un control. Eso ya lo adquirieron previamente en una escuela. No, y también, profesor, que también, por ejemplo, que pueda llegar a faltar algo o no está registrado en el libro de ventas, o X razones. Así es. Entonces, tenemos que la investigación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la investigación? De informarnos, de informarlo, se me fue la palabra. ¿Cómo se define la investigación? Un centro de campo de conocimiento. Aquí se lo estoy también mostrando.
Es como una disciplina, profe, de conocimientos, dice usted, como elaborada para definir, sintetizar, conjunto de técnicas. La investigación es un conjunto de procesos que se aplican al estudio de un fenómeno. O sea, por ejemplo, ahorita créanme que no ha surgido la investigación en varios países para encontrar la cura del COVID-19. Entonces ha surgido un fenómeno, en este caso una pandemia, que ha paralizado el mundo durante muchos meses. Entonces se inició una investigación a raíz de ese fenómeno, utilizando un conjunto de procesos, ya sea de forma sistemática, de forma crítica o bien de forma empírica. Eso es como parte de la definición. Justamente, profe, también como supuestamente el tratamiento maíz que me dice aquí en el país que probando las personas, dicen que ese es el medicamento para combatir el COVID. Fueron ahí con ese respecto al tratamiento, pues imagino que hubo una serie de pruebas, en pacientes, y vieron que el resultado de alguna forma era favorable, entonces decidieron utilizarlo de forma masiva, porque quizás tomaron una muestra de 100 pacientes y en los 100 pacientes a 70 les funcionó bien. Entonces eso me indica que el tratamiento me puede dar resultado. Entonces, en base a una serie de pruebas, utilizando pues, los métodos de investigación, lograron concluir que el tratamiento maíz era funcional de alguna forma para combatir los síntomas del COVID. Ok, ahora tenemos la parte de los enfoques que se han presentado en la investigación. Desde el siglo pasado, las corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Desde el principio del siglo ha sido polarizado ese tema para saber con cuál de las dos aproximaciones la investigación es más real, ya sea de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Ok, vemos ahora la parte de las fases similares. Las fases similares se refiere que se llevan a cabo la observación y la evaluación de los fenómenos. O sea, como parte número 1, que se lleva a cabo la observación y luego la evaluación. En este caso, si lo vemos de forma ejemplo, vamos a tomar bastante en referencia a lo que sucede actualmente. En su momento se observó de que estaba ocurriendo algo extraño en un país allá en China, en una región, donde las personas se empezaban a enfermar de gripe. Los primeros síntomas, uno observa, o sea, a la hora de realizar una investigación, usted tiene que observar. Entonces, los médicos empezaron a observar de que ocurría que las personas empezaban a enfermarse de gripe. Luego, vieron que esas personas se enfermaban de forma más grave hasta el punto de que se estaban muriendo. Ya que cuando comenzó esa parte de la gripe, empezó la evaluación del fenómeno. O sea, empezamos a evaluar todas las partes que involucraba ese fenómeno. O sea,
qué tipo de pacientes estaban incluidos ahí, los rangos de edad. Estamos viendo la parte, qué tipo de enfermedades de base también podía incluir, ¿verdad? Para poderse contagiar de esa enfermedad. O sea, empezamos a observar una serie de patrones. En cuanto a mis pacientes, o sea, ahí comenzó en la fase similar o la fase preliminar, la evaluación y la observación de ese fenómeno. Aquí tenemos a un inspector que está con una lupa observando el ave. O sea, está observando cada una de sus características, que tiene aquí cierto plumaje, tiene los colores, está observando la parte de los ojos y cada parte que compone a esa ave como parte investigativa. El investigador tiene como su función ¿cuál es la función del investigador? De encontrar ¿cómo se llama? El objetivo de la investigación. Creo que es encontrar como las causas, profe, de lo que lo llevó a eso, a que ocurriera algo, pues. Encontrar las causas, muy bien, excelente. El objetivo de la investigación al final es encontrar una causa. Ok, ¿qué pasa cuando ocurre un homicidio o un asesinato? Tienen que encontrar las cosas que por causa de eso llegó a fallecer aquella persona y hacer una hipótesis del área y estudiar el área de la persona homicida. Se debe realizar una investigación exhaustiva para al final obtener la información suficiente para dar una conclusión o una serie de conclusiones. Yo no me puedo ir a la primera impresión para poder dar una conclusión. O sea, debe realizar usted una investigación. Entonces, la investigación es esa. O sea, es observar, analizar una serie de situaciones para al final dar una serie también de conclusiones, varias conclusiones, como parte de un proceso investigativo. Si lo vemos nosotros de forma nacional, vaya, por ejemplo, ¿ustedes creen que todos los asesinatos que ocurren a diario, en este caso por la delincuencia, por la venta de drogas, por robo a mano armada, creen que esos hechos delictivos son investigados? No, profe, yo creo que no. Al final solamente son investigados de 100, se investigan por mucho 10. Digamos de 100, de 10. Al final, sí, de 100 muertes, al final se vienen investigando por mucho 10. Y Entonces, algunas tal vez se inician, pero no se concluyen las investigaciones, entonces nada. así es, también. O sea, se inician las investigaciones, no se concluyen. Entonces, cuando ustedes comienzan una investigación, deben de seguir una serie de pasos que se llama el método científico para poder llegar a una conclusión. Ok, como parte número 2, dice acá que también se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de las suposiciones o las ideas? Como pensar de que por esto ocurrió, entonces usted hace como que supone que por esa razón, porque decían que era por un murciélago, hablando ya de lo de ahorita, la gente ponía a decir que era por un murciélago, se puso a hacer cosas, pues, a suponer cosas. Ocurrieron un montón de suposiciones, ¿va? O sea,
en este caso, tenemos algo tan reciente y que lo podemos ver nosotros y analizar. En este caso, aquí en Honduras, sino cuando empezó el 11 de marzo, que hubo el primer caso, o los primeros 2 casos confirmados por la pandemia, empezaron a salir un montón de suposiciones de que el coronavirus, el COVID, se transmite mediante, ¿cómo se llama? La utilización de la ropa. O sea, que con la ropa usted anda el virus. Y realmente al final, con las investigaciones que se dieron, no precisamente con la ropa, si usted tuvo contacto con alguien, manda el virus, sino que la transmisión directa es, tener contacto de forma presencial y cercana con la persona que tiene los síntomas o no tiene ningún síntoma, pero posee el virus, compartir de alguna forma algún utensilio, ya sea un vaso, un plato, o bien la comida. Entonces, al final se entendió que la mejor cura para poder hacer una batalla frente al coronavirus era la distancia. Entre más distanciadas están las personas, así va a haber menos probabilidades de que se infecten. Y también la utilización de mascarillas, el uso permanente de algún antibacterial, también nos ayudaba en la parte de la desinfección, ¿no? Ocurría que en su momento, no sé si recuerdan o lo escucharon, de que si usted tomaba, algunos médicos, no sé si médicos o personas, inventaron de que usted tomaba cloro, si tomaba usted un vaso con agua y le agregaba cloro, usted iba a matar el virus, ¿no? Remedio casero que le decían. ¿Cómo? 10 gotitas, el remedio casero que decían. Así es, imagínense, alguien que no sabe, alguien que no tiene conocimiento sobre realmente el daño que se puede hacer por consumir cloro. Es que también, bueno, lo que yo escuché también es dependiendo la cantidad de cloro que usted le toma al esposo, porque cuando a mí me dijeron eso, porque cuando yo tuve el COVID, me dijeron, echarle 10 en un vaso de agua me dice echarle 10 gotitas de cloro, 15 gotitas de vinagre, media cucharada de sal, y digo yo, me van a intoxicar de un solo, y entonces a veces la gente viene por salir del paso, por quedar bien con uno, ¿sí? Y entonces, pero al final de tanto es una intoxicación que uno tiene. Imagínense, Dentro del cuerpo de uno. ustedes han Porque salido para a la desinfectar, profe, porque para desinfectar todo un botellón solo son como de 3 a 6 gotitas y querían que en un vaso uno echara hasta 10 gotas. Así es, imagínense. No, pero allá como en la parte médica, como dice usted, venden un bote así pequeño, no sé cómo se llama, pero es de cloro y no sé qué más vainas contiene, pero es para que pues, supuestamente se lo toma, le va a ayudar contra esto del virus. También que dicen gárgaras de sal, gárgaras de limón, que tome té de jengibre con manzanilla, eucalipto, de canela si es posible, de cebolla roja. Pero todo eso es para prevenir y es el problema que la gente malentendió, que la gente que tenía el virus empezó a hacer eso. Y eso era para prevenir, no para quitarlo una vez y otra cosa, también decían que tomarse 2 aspirinas con una cucharadita de limón, que eso mataba el virus. No sé si ustedes pero esto se decía para aumentar las defensas. Bueno, eso sí. Pero le digo, era para prevenirlo, no para una vez ya teniéndolo, ya había que conseguir un tratamiento médico de verdad. Entonces, imagínense si todos esos tratamientos lo hubiesen hecho
sin ninguna investigación. Y ha sacado el gobierno ahí que debe tomarse 10 gotas de cloro, más vinagre, más bicarbonato de sodio. ¿Cuántas personas? Eso pasó en Estados Unidos, ¿saben? Que creo que el presidente de Estados Unidos en algún momento dijo que si la gente tomaba cloro, mataba el virus. Y ocurrieron que un montón de personas tomaron el cloro y se intoxicaron. O sea, había más personas intoxicadas por consumo de cloro simplemente porque alguien lo dijo. Entonces, No, y también, profe, dio un caso aquí que una doctora lo probó. Dice, no, prueben este método, que no sé qué, incluso salieron en las redes sociales, incluso la doctora esta salió en una televisión diciendo esto, que 10 gotitas de cloro, que 15 gotitas de vinagre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces la gente empezó, solo porque una doctora le dijo que tomen eso, la mayoría de las personas hicieron eso. entonces, ¿qué debió ocurrir ahí? Una No investigación. había, no había una investigación para eso, para que todos hicieran eso. Muy bien. Ya vamos entendiendo para qué es la investigación, ¿va? Entonces, en la parte también número 3, dicen que también, o sea, estamos viendo las similares, que en la fase 3 dice que demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. O sea, la parte, ¿ustedes creen que el tomar cloro para poder prevenir o atacar el coronavirus tenía fundamentos? Desde el primer punto, usted sabe que no. Esto aplicaba para personas que no tenían el conocimiento necesario y se dejaban manipular de forma mediática, de forma en canales de televisión o bien en las redes sociales. Entonces también tenemos el punto número 4 que habla que se revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Entonces, fuimos viendo de que si usted probaba el cloro con vinagre y bicarbonato de sodio, ¿dónde iba a parar? En el mismo hospital. O bien en 4 tablas. También, ¿va? Por Sí, porque no son todas las personas que son fuertes para una intoxicación. Entonces, como vieron que esa combinación de ciertos componentes no era funcional, en la fase número 5 se habla que se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer. O sea, esclarecer es aclarar, modificar y también fundamentar las suposiciones o ideas, incluso para generar otras ideas. O sea, quizás los doctores empezaron utilizando la parte del tratamiento, en este caso maíz, entonces probaron con 2 medicamentos, vieron que era funcional, entonces decidieron agregar más medicamentos que de alguna forma ayudaban al tratamiento. Entonces, mediante nuevas observaciones y también evaluaciones se logra obtener otras ideas. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero también una de las cosas del tratamiento maíz estaba la pastilla, la ivermectina que le dicen. Los doctores estaban dando una dosis que no era, que eso aceleraba para que la persona muriera. Según, porque yo lo probé, pues me tomé 2 pastillas y créame que me puse muy mal. Y
Lo que yo hice fue tomarme la mitad de una pastilla, porque con una entera el organismo empieza a trabajar exagerado, se pone algo, ¿cómo le puedo decir? Algo acelerado. Y no digamos con la acitromicina, que también, que es una cápsula que uno se toma porque es una diaria, esa también acelera bastante el metabolismo. También habían puesto mal la dosis de esas pastillas. Okay. La citromicina es bastante fuerte para infecciones. Ok, ahora tenemos la parte de los enfoques. Empezamos con el enfoque cuantitativo, dice que. ¿Quién me iba leyendo la parte del enfoque cuantitativo? Yo creo que enfoque cuantitativo. Uso de la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Entonces, la parte cuantitativo, así como dijo Rosibel al principio, que se refiere en base a la medición numérica, y también se hace el uso del análisis estadístico para establecer el comportamiento, patrones de comportamiento y probar teorías. Con un enfoque cuantitativo. Ok, ahora pasamos al proceso cuantitativo, o sea, a la serie de pasos para poder hacer un proceso cuantitativo de investigación. Empezamos con el primer paso, que es la idea, luego el planteamiento del problema, la parte de la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance de estudio. Tienen que elaborar hipótesis y la definición de las variables. Esto como las primeras fases. O sea, está la idea, está el planteamiento del problema, está la revisión, en este caso de la literatura o el marco conceptual, el marco teórico, la visualización del alcance del estudio y por último está la elaboración de las hipótesis y la definición de las variables. Entonces teníamos la idea en este caso que era el coronavirus, ¿no? Pero no sabíamos realmente si era una gripe porcina, si era la H1N1, si era una influenza. No sabíamos exactamente qué era. Se planteó el problema, o sea, se planteó las causas del problema, qué estaba pasando con esa gripe, que estábamos viendo que bastantes personas estaban infectando de forma rápida y también estaban muriendo. No era tanto el hecho de la infección, o sea, no era tanto el hecho de que, como bien dice el dicho, de gripe no cualquiera se muere. Pero en este caso, sí tenemos que el COVID tenía esa capacidad de lograr que el paciente muera por insuficiencia respiratoria. Luego se pasó a la parte de la revisión del marco teórico, empezaron a hacer los estudios, investigaciones, para saber la parte conceptual de dónde provenía ese virus. También se hizo la visualización del alcance del estudio, o sea, hasta dónde podíamos llegar con el alcance, y creo que sigue, o sea, por lo menos la pandemia, por lo menos el estudio, para saber exactamente el origen, las causas, y al final la solución, por lo menos va a durar 2 años. O sea, en 2 años, ya a mediados o a finales del 2021 vamos a tener una vacuna realmente efectiva. También tenemos la parte de la elaboración de las hipótesis. ¿A qué me refiero cuando hablo de una hipótesis? A escribir algo que usted piensa que puede pasar con su investigación. Puede ser verdadero o falso también. Una hipótesis puede ser que, en este caso, de que
tengo una hipótesis. Lo vemos de forma numérica. El 60% de mis estudiantes van a pasar la clase de metodología de la investigación. Tengo otra hipótesis de que el 40% de mis estudiantes van a quedar aplazados. Tengo otra hipótesis de que el 20% de la clase van a quedar aplazados. O tengo otra hipótesis de que el 100% de mis estudiantes van a salir aplazados. Entonces, tengo una serie de hipótesis. Son suposiciones al final. Y también pasamos a la definición de las variables. ¿Qué variables voy a evaluar? También, como los siguientes pasos, tenemos la elaboración del reporte con los resultados obtenidos. Luego pasamos, perdón, es de derecha a izquierda. Tenemos el desarrollo de la investigación. Tenemos el siguiente paso, que es la definición y selección de la muestra. O sea, en el proceso investigativo, en este caso del COVID, se diseñó la investigación, luego se pasó a la definición y selección de la muestra. O sea, se seleccionó la cantidad de personas que vamos a investigar para poder hacer una conclusión. No se puede tomar a un país entero para hacer una investigación, sino que solamente se toma una muestra. Luego se hace la recolección de los datos, se pasa al análisis de los datos. El siguiente paso es analizar los datos para obtener información. Y por último tenemos la elaboración del reporte con los resultados. Vuelvo a recapitular. Tenemos la idea, tenemos el planteamiento del problema, tenemos la revisión del marco teórico, tenemos la visualización del alcance de estudio, tenemos la elaboración de las hipótesis y también la definición de las variables. Tenemos la parte del desarrollo del diseño de la investigación. Tenemos la definición y selección de la muestra. Tenemos la recolección de datos, análisis de datos y, por último, la elaboración del reporte con los resultados. Ok, ahora tenemos un ejemplo de cómo se inicia una investigación de forma cuantitativa. Tenemos que el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. El primer paso. Luego tenemos que, una vez planteado ese problema de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente. Si hubo algún marco conceptual anteriormente. O sea, si ustedes, no sé si vieron ahí en las investigaciones, que en el 2002 ocurrió algo parecido, pero a tiempo fue controlada la pandemia. O sea, antes ocurrió el COVID-19, pero en este caso se llamaba SARS-2. O sea, era algo parecido a lo que está ocurriendo, pero en aquel momento fue controlado de forma rápida. Entonces ya los investigadores tenían cierto conocimiento sobre el comportamiento de la pandemia. Bueno, de la enfermedad en sí. Luego se construye la parte del marco teórico, se formulan las hipótesis, se somete a prueba la hipótesis. Luego tenemos la parte que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. O sea, lo primero que deben de realizar es las hipótesis. Antes de recolectar datos y analizarlos, deben de hacer las hipótesis. Con la recolección de los datos se fundamenta la medición. O sea,
esta recolección o medición se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. O sea, debemos de tener instrumentos de medición, instrumentos para hacer recolección de datos. En este caso, la más utilizada para poder hacer una recolección de datos, ¿cuál será? La cuantitativa. ¿Cuál? Cuantitativa para recolectar datos. Pero yo me refiero a un instrumento para recolectar datos. En este caso se utilizan las encuestas. Encuestas. O sea, un instrumento para recolectar datos que se utiliza de manera muy común es las encuestas. Luego, con las encuestas se tabula la información y se sacan conclusiones. Déjenme ver aquí si les tengo... No creo que tenga aquí investigaciones. En esta computadora no tengo. Ok, tenemos también las mediciones que se transforman en valores numéricos que luego se van a analizar de forma estadística. ¿Qué es lo que me quieren entender esto? O sea, mediante toda la recolección de los datos, yo voy a poder realizar gráficos para poder tomar decisiones y conclusiones en cuanto a la investigación, utilizando métodos estadísticos. Ustedes saben que existe la media, la moda, medio, la desviación estándar, la varianza, ¿qué más? Hoy llevaron una clase de estadística, ¿va? ¿Sí o no? Que van a ver ustedes la media, la moda, la desviación estándar, ¿sí va? Promedio. Ya vimos eso, profe. Esto ya lo vimos en el primer Al inicio de clase en inicio de clase. febrero, creo. Ok, entonces... La mediana creo que había también. Entonces, son instrumentos estadísticos que se utilizan para poder tomar decisiones. También está que se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles sean desechadas y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Ustedes creen que si hubiese funcionado el tratamiento que lo ofrecían a Albaluz, que era el cloro, el cloro, ¿qué más? El cloro, el vinagre y el bicarbonato de sodio, solamente hubiesen probado en Albaluz y Albaluz le funciona, creen que eso hubiese sido una muestra de satisfacción. O sea, No. no, ¿eh? Por lo menos tuvieron que haber hecho esa prueba, mínimo con la muestra. Y si la muestra es satisfactoria, los resultados, pues, se echa a andar todo el tratamiento, ¿eh? Entonces, para evitar que se excluya la incertidumbre, se minimice el error. También tenemos la parte, en este párrafo dice que se fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. O sea, tenemos que fragmentar esos datos, ¿ya? Para poder responder las hipótesis al final. Tenemos también la parte de la investigación cuantitativa que debe ser lo más objetiva posible. Esto me quiere decir que se busca minimizar las preferencias personales. Esto lo podemos ver de forma analógica o una analogía, realmente. Vaya, por ejemplo, muy así bien
un ejemplo, usted tiene un familiar que es agente policial de investigación. Me van captando, ¿va? O sea, yo tengo un primo que, de forma de ejemplo, yo tengo un primo que tiene un cargo que es agente investigador. Yo hago un delito. Al final, o sea, yo hago un delito y a esa persona que es familiar mía le dan esa tarea. ¿Ustedes creen que va a ser objetivo? No va. Va a ser subjetivo por alguna razón. Entonces, al igual que en la vida diaria, o sea, ustedes deben de ser lo más objetivos posibles. Si usted tiene un amigo, buen amigo, en su trabajo y ve que esa persona está cometiendo algún delito, usted debe ser objetivo. Y primero está la integridad ante cualquier otra cosa. Entonces, así se busca minimizar las preferencias personales. También tenemos la parte que se siguen patrones que deben de ser predecibles y estructurados, que también se debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos. O sea, antes de empezar a recolectar datos, hay que tomar decisiones críticas en cuanto a la investigación. O sea, ¿qué tan factible me es investigar la cura de este caso que lleva cientos de años, perdón, varios años, décadas, la cura contra el VIH y SIDA? O sea, no hay una vacuna todavía hasta el momento que prevenga, perdón, el VIH y SIDA. Entonces, se deben de tomar una serie de decisiones críticas para poder luego efectuar la recolección de los datos. También tenemos en el siguiente párrafo que dice, se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a una colectividad mayor. O sea, si yo tomé a 10 estudiantes y les hice una pequeña investigación, no debo quedarme con esos 10 estudiantes, debo de hacer más grande la investigación, pasarme a una muestra mayor para tener claridad con los resultados. También tenemos la parte la última que dice que se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados también. Tenemos la parte objetiva del proceso de investigación cuantitativa. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de la investigación? Tenemos una serie de características que pueden poseer el enfoque cuantitativo. Tenemos que los datos pueden ser generados mediante estándares de validez y confiabilidad para que las conclusiones derivadas contribuyan a la generación de un conocimiento. O sea, que los datos deben ser estándares con validez y también confiabilidad. Entonces, para poder concluir que el Apanadol me ayuda a mí a combatir el dolor de cabeza, tuvo que haber una investigación en millones de personas. Y saber que a usted la Panadol o se llama paracetamol, me ayuda a mí para combatir el dolor de cabeza. También está la parte que se utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza, por ejemplo, con la lotería y de que
y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba. O sea, una serie de... Ustedes saben que la lotería hay un montón de números y al final usted tiene una probabilidad de que salga o no ganador. Entonces, en base a esa lógica de la teoría, entonces se derivan expresiones lógicas, que al final se denominan hipótesis. También tenemos que la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. También tenemos la parte de la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Tenemos ejemplos de investigaciones cuantitativas. Tenemos en este caso el clima organizacional y su influencia con el desempeño laboral del personal administrativo del gobierno regional de Honduras. En este caso, el clima organizacional, o sea, es el ambiente en el cual usted se desarrolla en su trabajo. Entonces, a eso se refiere la parte. O sea, el clima organizacional. Usted va a ver una clase de recursos humanos, entonces van a ver un poco de clima organizacional. También tenemos otro ejemplo del marketing como factor de influencia en la demanda de seguros en la ciudad de San Pedro Sula. También tenemos un ejemplo de investigación, los factores motivacionales y su influencia en el desempeño laboral del personal en el área de producción de una empresa. También tenemos como parte cuantitativa, o sea, el nivel de estrés y su relación con la satisfacción laboral del personal contratado en la Municipalidad Provincial del Valle. Un ejemplo, por ejemplo, si vemos la medición del nivel de estrés, si tengo una planta yo con 500 empleados, entonces yo hago una investigación utilizando instrumentos, en este caso una encuesta, y hago una serie de preguntas que vayan relacionadas al estrés y la aplico a esa población de 500 empleados, yo puedo tener al final los niveles de estrés de mis empleados mediante una investigación. Y luego esa investigación me va a ayudar a mí a tomar decisiones en cuanto qué debo de realizar para que mis empleados bajen el nivel de estrés. Mediante la investigación cuantitativa. Ahora pasamos a la parte de datos cualitativos, que son descripciones detalladas, o sea, son descripciones, ahí empieza la cualidades, descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Aquí tenemos una figura del proceso cualitativo y está en una serie de fases. La fase número 1, que es la idea, que la fase número 2, que es el planteamiento del problema, la fase número 3, que es la inmersión inicial en el campo, o sea, inmersión es sumergirse en el campo de estudio. La fase número 4 es la concepción del diseño del estudio. La fase número 5 se refiere a la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. La fase número 6 se refiere a la recolección de los datos. La fase número 7 es el análisis de esos datos. Y la fase número 8
es la interpretación de esos resultados. Y por último está la elaboración del reporte de los resultados. Todo va centrado también en el marco conceptual. O sea, entonces tenemos que el proceso cuantitativo tiene similitudes a la hora de realizar también el proceso o investigación cualitativa. O sea, también tiene una serie de fases similares. ¿Quién me ayuda leyendo las características que posee el enfoque cualitativo de la investigación? Dice, el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo. ¿Sigo en la siguiente o hasta ahí? Chiga. En lugar de iniciar una teoría particular y luego voltear, el investigador comienza examinando el mundo. En este desarrolla una teoría coherente en lo que observa que ocurre. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo, van de lo particular a lo general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado de estudio. Ok. Entonces hablamos que el investigador plantea un problema, pero realmente no existe un proceso claramente definido mediante cualidades. Usted sabe que las cualidades pueden variar. O sea, no puedo de forma cuantitativa, o sea, venir y contar que usted tiene dos caracteres, tiene dos sentimientos, tiene dos felicidades. O sea, no puedo venir yo y de forma cuantitativa empezar a investigar sus cualidades. O sea, por esa razón no existe un proceso a la hora de investigar de forma cualitativa. Como dice aquí, que sus planteamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo. Ya que estamos investigando, ¿qué estamos investigando en este caso? Cualidades. También tenemos la parte que las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo que van de lo particular a lo general. Realmente no existe una línea de seguimiento porque hay una serie de cada, en este caso, cada cosa que se pretende investigar tiene distintas cualidades. También está por último, que en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso y se van refinándose conforme se recaban más datos o son resultados del estudio. O sea, al inicio no existen hipótesis en el estudio cualitativo. Lo vamos descubriendo a manera que vamos nosotros investigando. Alguien que me veo leyendo también esta parte del enfoque cuantitativo. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Ok, muy bien. Como dice ahí, la primera parte, que el enfoque
se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No hay un estándar de datos, sino que, como les decía de la Filipina anterior, rige mediante cualidades. También tenemos como característica del proceso de cualitativo, también habla que se fundamenta una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente de los humanos y sus instituciones. También tenemos que se postula que la realidad se define a través de la interpretación de los participantes de la investigación respecto a sus propias realidades. Además, estas realidades se pueden ir modificando conforme va transcurriendo el estudio. En el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos también. Y por lo general, estos estudios no llegan a replicarse. Más adelante vamos a ver ejemplos tanto de el proceso de investigación cuantitativo y el proceso de investigación cualitativo. Tenemos aquí unos ejemplos. Tenemos que los valores humanos, podemos investigar de forma cualitativa los valores humanos y su relación con el principio de la moralidad de los candidatos de una alcaldía en específico. Ya, podemos ver de forma cualitativa qué características morales tienen mis candidatos. También puedo investigar la carga laboral y su relación con el sentido de la honestidad y la responsabilidad, que son cualidades que tiene alguien. A eso se refiere, cualidades. Usted puede ser honesto, responsable, puntual. También tenemos el análisis de la violencia en el hogar y su relación con la conducta. También tenemos la parte de una investigación, influencia de un programa de valores para mejorar el autoestima de los valores de la universidad, de una universidad privada en sí. Esto como ejemplos de cualidades. Estamos viendo la parte de cuantidad, de cuantitativa, y también ahora estamos viendo la parte de cualidades. Ahora vemos la diferencia que existe entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, dice acá. Vamos a ver la diferencia que existe. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de esto. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos. Además, que también facilita estudios similares entre sí, o sea, la comparación. Entonces, en el estudio cuantitativo, nosotros podemos tener un punto de vista de conteos y de grandes magnitudes también para poder tener resultados de forma amplia en la parte cuantitativa. También ahora tengo la parte cualitativa, dice acá. La parte cualitativa proporciona a profundidad los datos de dispersión, riqueza interpretativa, la parte contextual del ambiente o el entorno en sí, detalles y experiencias únicas, aporta flexibilidad. El método cuantitativo es el más usado por ciencias como la física, la química, la biología. Y la parte cualitativa también es una disciplina o es una investigación utilizada en las disciplinas que van relacionadas como la antropología,
la etnografía y la psicología social. O sea, la parte cualitativa va más relacionado a la parte de las cualidades, así como la antropología, la etnografía y la psicología. ¿La antropología a qué me refiero? A la parte de la investigación, ¿va? En este caso, en San Pedro Sula existe un museo de antropología en la Tercera Avenida, donde hay historia de varios lugares de Honduras, hay objetos de valor, entonces, que nos ayuda a investigar las cualidades que tenían en su momento. Ahora les pregunto, para poder investigar a los mayas, ¿qué investigación debo realizar? ¿Cualitativa o cuantitativa? Para hacer una investigación de los mayas, para saber quiénes eran, ¿qué debo realizar? ¿Cualitativa o cuantitativa la investigación? A ver, ¿quién me ayuda respondiendo a esa pregunta? Nadie. Si voy a investigar características, cualidades, debo de realizar la investigación cualitativa. En este caso voy a utilizar la parte cualitativa. En la parte cuantitativa se utiliza para las físicas, las químicas y la biología. En esta parte. La clase en sí es un poco, pues, tiende a, como es conceptual, solo es ir viendo nosotros conceptos de procedimientos de investigación. Entonces, hoy vimos de forma recordatoria los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos, sus características y sus formas de utilización. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora tenemos la comparación de los enfoques. O sea, tenemos las características cuantitativas y tenemos los procesos en los cuales se fundamenta esa investigación, y tenemos también la parte de las características cualitativas. Tenemos en el lado izquierdo tenemos las características cuantitativas y aquí están las fases. O sea, aquí una de las fases que vimos para realizar la investigación. En este caso tenemos que las características cuantitativas, en la parte del planteamiento del problema, tenemos que estar orientado hacia la descripción, predicción y explicación. También es específico y acolado. Y por último, también va dirigido hacia datos medibles u observables. O sea, al final tengo una medición de forma cuantitativa en el planteamiento del problema. En cambio, la parte cualitativa tenemos orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Es general y amplio. O sea, aquí podemos investigar de forma cualitativa un parque de aves y ustedes van a encontrar gran variedad, si queremos verlo de forma investigativa. Y va dirigido a la experiencia de los participantes. La parte del marco conceptual o la revisión de la literatura, en la parte cuantitativa tenemos que tiene un rol fundamental. Se debe de justificar el planteamiento y la necesidad del estudio. O sea, en la parte conceptual, teórica, tenemos que es un rol fundamental la parte para el estudio cuantitativo. También tiene que ser justificado.
En este caso, el marco conceptual en un estudio cualitativo no requiere de mucho fundamento, o sea, puede ser secundario al final, y también se utiliza para la justificación del planteamiento y la necesidad del estudio. Esto de una forma conceptual. Ahora nos centramos en la recolección de los datos, tanto para la parte cuantitativa como para la parte cualitativa. En la parte cuantitativa tenemos que son instrumentos predeterminados, son instrumentos de datos numéricos y también que tiene un número considerable de casos, tiene gran variedad de casos. O sea, ya partimos, cuando realizamos una investigación cuantitativa, ya partimos de una serie de números, de datos medibles. En cambio, en la recolección de datos, en este caso en la parte cualitativa, tenemos que los datos emergen poco a poco, o sea, van surgiendo a medida que usted va investigando las cualidades de, vaya, si usted quiere hacer la investigación de sus mascotas, y tiene varias mascotas, usted va a saber que cada mascota tiene un lunar, uno tiene más pelo, el otro, las orejas son más grandes. Entonces usted va sacando las cualidades de sus mascotas. Entonces, al final surge que también hay un número relativamente pequeño de casos. Para la parte del análisis de los datos, o sea, la parte de cuando uno analiza los datos, después de haber hecho la recolección de los datos, pasa al siguiente paso, que es el análisis de los datos. La parte cuantitativa, jóvenes, tenemos que el análisis es estadístico, que se describen tendencias, se comparan grupos y también hay una relación entre las variables. A su vez, podemos comparar resultados de predicción y estudios previos. O sea, todo va relacionado, así, la parte cuantitativa va relacionada a la parte numérica y la parte cualitativa va relacionada a la parte de las cualidades. Muy bien, lo dice su palabra. Entonces, en el análisis de los datos se van analizando de forma audiovisual. También se hace la descripción de análisis y desarrollo de temas. Y por último, tiene un significado profundo los resultados. Y el reporte de los resultados, que ya es la última fase, se refiere que en la parte cuantitativa, es estándar y fijo, y también tiene objetivos que son sin tendencia. En la parte cualitativa tenemos que los datos son emergentes y flexibles, a su vez pueden ser reflexivos y con aceptación. O sea, al final el reporte de resultados, después de haber hecho cada una de estas fases, podemos tener dos tipos de resultados. Pueden ser estándares en la parte cuantitativa, con objetivos y al final no tienen ninguna tendencia. Y también en la parte cualitativa pueden ser emergentes y flexibles, también reflexivos al final de los resultados, o sea, de forma cualitativa. Entonces tenemos bien claro que la parte cuantitativa se refiere a la parte numérica de los datos y en la parte cualitativa nos referimos a características y cualidades que puede tener una persona. Ahora tenemos como la parte ya final, cuál de los dos enfoques es el mejor. O sea, ya sea el enfoque cualitativo o el enfoque cuantitativo. Va a depender realmente de la investigación que queramos realizar. Tenemos aquí como primer enunciado que ambos enfoques resultan valiosos y han realizado notables aportes al avance del conocimiento. O sea, la utilización de los dos enfoques nos ha ayudado a nosotros a lograr tener mucho avance de conocimientos.
Ok, aquí se refiere que ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, o sea, ninguno es mejor. Por eso les digo, va a depender dónde va orientado el estudio. Entonces, cada quien está en su rama, tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, en la parte cuantitativa. Podemos obtener resultados de forma más amplia. También otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitud de esto. O sea, al final, los resultados los podemos ver de forma numérica, o sea, de forma estadística. Como les decía, este método es utilizado para las ciencias como la física, la química y la biología. O sea, la parte cuantitativa se utiliza para la parte numérica, tanto como la física, la química y la biología. Y tenemos, por último, la parte de la investigación cualitativa, que proporciona profundidad a los datos de dispersión. También hay una riqueza interpretativa, contextual del ambiente o entorno, mediante detalles y experiencias únicas. Este método se ha empleado para disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la psicología social. O sea, un psicólogo evalúa tendencias emocionales, cualidades de una persona. Entonces, utilizan la investigación cualitativa para poder dar resultados referentes a la parte emotiva de un ser humano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta aquí? Esta ha sido la parte introductoria del capítulo número 1, de la parte de los enfoques cuantitativos y cualitativos en el estudio o investigaciones que podamos realizar. Tenemos, existen dos enfoques, uno cuantitativo y el otro cualitativo. Entonces, si les hago la pregunta, ¿a qué me refiere el enfoque cuantitativo? ¿Qué es? Aquí rápidamente, si yo quiero investigar cuántas tajadas voy a vender, ¿qué tipo de investigación debo de realizar? ¿Cuantitativa o cualitativa? Creo que la cuantitativa, profe. Porque quiero obtener datos numéricos. Bien. La parte cualitativa, la parte social de un ser humano. Entonces, su comportamiento, sus características y sus cualidades. O sea, que la parte cualitativa investiga y describe a la persona en sí. Digamos que así como dice usted, para usarla para, si vamos a hacer la microempresa, usamos primero la cuantitativa para hacer, digamos, una encuesta, y hago la cualitativa para ver a quién le gusta lo que vamos a hacer o a quién no. O sea que siempre van de la mano las dos, de una forma de decirlo. Podemos investigar las cualidades en este caso, de mi mercado también, como parte. ¿Qué tipo de cualidades tiene el mercado donde quiero yo implementar la venta? Se pueden utilizar los dos enfoques. Bueno, jóvenes, tienen la suerte el día de hoy que van a salir temprano. Así que si no, dígame. Usted nos va a enseñar todos los tipos de metodología que existen, como la encuesta, la recolección de datos y graficarlas en Excel.
¿Sí? Obviamente más adelante, ¿verdad? Obvio, más adelante, claro, como parte Gracias. de la investigación. Bueno, jóvenes, si no tienen alguna otra duda, pues los despacho. Y igual estas grabaciones van a ser subidas más tardecitos y también les voy a compartir los links de las 2 clases recibidas para si los que no pudieron ingresar la puedan ver más adelante. También les voy a compartir de otro ratito el código para que ingresen a la clase de Classroom, ya que se les va a asignar tarea para que la puedan realizar en el cuaderno y la puedan enviar a la plataforma. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, Profe, si nos puede ir ayudando con lo del correo, ya que a mí me cuesta utilizar la aplicación. aunque yo les comparto el correo por el WhatsApp. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, jóvenes, pasen una feliz tarde. Gracias, igual, profe. Sí, profe. Gracias. Igual, profe. Gracias.